templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre la tabla de Esmeralda y el Kybalión. La tabla de Esmeralda es un texto hermético breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Fue muy apreciado por alquimistas islámicos y europeos como el fundamento de su arte. También ha sido muy popular entre ocultistas y esoteristas de los siglos XIX y XX. El contenido de la tabla de Esmeralda son los preceptos de Hermes Trismegisto, a quien se le atribuye la autoría. El problema es que al parecer, Hermes Trismegisto es una legendaria combinación del dios griego Hermes y el egipcio Tot. Mítico no, es el supuesto autor de varias obras alquímicas, ocultistas y teológicas helenas. Es llamado Hermes el 3 veces grande, pues según concluyó el italiano Marsilio Ficino, uno de los más grandes filósofos humanistas de los principios del Renacimiento, el presunto autor de la tabla era el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey. Sin embargo, él mismo dice que se debe a que posee 3 partes de la sabiduría, que son la alquimia, la astrología y teurgia. En cualquiera de los casos en esta historia, muchos dudan de que el autor de la críptica lista sea este fabuloso personaje. Entre las muchas teorías la más fiable es la de que la tabla de Esmeralda es parte de una obra llamada El Libro del Secreto de la Creación, que existe en unos manuscritos en árabe y latín, y que el alquimista musulmán Ar-Razi pensaba que había sido escrito durante el reino del califa Al-Ma'mún en el año 813. Algunos místicos judíos piensan que la escribió Set, un hijo de Adán, que Noé las subió al arca y cuando terminó el diluvio, las escondió en una cueva cerca de Hebrón. En otra versión, un hijo de Abraham llamado Hermes se las dio a su hermana Miriam, quien las puso en el arca de la alianza, donde permanecen hasta hoy en día. Sea quien fuera que escribió los 13 preceptos, obviamente quería responder algunas de las preguntas más fundamentales que nos hemos hecho desde la noche de los tiempos. Y aunque para muchos lo logró, también dejó un legado repleto de signos de interrogación. Lo cierto es que muy pocos y hasta de pronto nadie, han visto la tabla de Esmeralda y si la vieron fue hace mucho, mucho tiempo. Eso no ha impedido que haya sido traducida, interpretada y reinterpretada. La primera traducción de la tabla Esmeralda de la que tenemos noticia se encuentra en un libro árabe conocido como el Libro de Balinas, el Sabio en las Causas, datado en el año 650. Basado en los textos alejandrinos de Apolonio de Tiana, un brillante matemático y filósofo quien encontró la tablilla escondida en una profunda cueva cercana a Capadocia, cuenta que se encontraban en las manos de un anciano que estaba sentado en un trono de oro en una bóveda bajo una estatua de Hermes en Turquía, el cual es claramente un relato fantástico. Otro texto escrito por el alquimista Javier Ayán en el siglo VIII, contiene una copia de la tabla Esmeralda y también cita a Apolonio de Tiana como fuente. Pero aunque esto es incierto, si tenemos registros de manera fehaciente de personalidades que reconocemos, como el físico, matemático y Rosacruciano Isaac Newton o el destacado teólogo, geógrafo, filósofo y químico doctor de la Iglesia San Alberto Magno, los cuales tradujeron la tabla a partir de escritos y la integraron a su cuerpo de trabajo. Hasta el fundador de la psicología analítica Carl Gustav Jung, identificó la tabla de Esmeralda con una mesa hecha de piedra verde que vio en una serie de sueños y visiones. Eso es lo encantador de esta historia. Trata de una lista de pensamientos del autor desconocido, cuyo origen puede ser chino, indio, griego, persa o varias regiones más y que puede datar de hace relativamente poco tiempo, como hasta los tiempos en que los dioses todavía se comunicaban con los humanos. No obstante, ha viajado por el tiempo y el espacio compenetrándose en distintas culturas, ciencias y creencias, teniendo un significado vinculado con la creación de la piedra filosofal y el opus magnum o gran obra de la alquimia. Entendiendo lo transmitido podemos hablar de El Kybalión. El Kybalión es un documento de 1908 que reclama resumir la esencia de las enseñanzas del hermetismo, expuestas en 7 principios herméticos. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los 3 iniciados, quienes decidieron permanecer en el anonimato. Esto ha generado muchas especulaciones sobre quién escribió realmente el libro.
Hay varias escuelas de pensamiento que se atribuyen su autoría. La hipótesis más popular es que fue escrito por miembros de la Sociedad Teosófica, pues su traductor del inglés al español, como se comprueba en todas las ediciones españolas desde la primera, fue Federico Climent Terrer, fundador de la Sociedad Teosófica en Barcelona, España, quien realizaría esta traducción por orden exclusiva de la Sociedad Teosófica. Otra teoría dice que los tres iniciados que escribieron el libro podrían ser Paul Foster Case, Michael Whitty y William Walker Atkinson. Esta hipótesis a menudo es expuesta por miembros de Wilders of the Adytum, la escuela de misterios que fundó Case, aunque el grupo en sí no se hace eco públicamente de la misma. De hecho, parece que esta historia se originó en un grupo dividido de Vota, la Fraternidad de la Luz Oculta. Pretenden apoyar esta teoría diciendo que Paul Foster Case fue masón, y que la editorial del Kybalion, Yogi Publication Society, imprimió su domicilio en el frontispicio del libro como templo masónico, Chicago, Illinois. Sin embargo, mucha gente que presenta esto como una evidencia de la autoría de Case, probablemente desconoce que el templo masónico de Chicago era en realidad el primer rascacielos de la ciudad, que alojaba docenas de tiendas y pequeños negocios sin ninguna afiliación masónica. El edificio fue nombrado por la logia masónica que financió gran parte de su construcción, y en realidad ésta se encontraba en los pisos superiores. Otros nombres que se barajan frecuentemente en relación con la autoría del Kybalion son, Harriet Case, la esposa de Paul Foster Case en esa época, Ann Davies quien sucediera a Paul Foster Case a la cabeza de Vota, Mabel Collins una destacada escritora teosófica y Claude Brogdon, un famoso mago de teatro. Otra teoría plausible es que el Kybalion fue obra de William Walker Atkinson, con o sin ayuda de terceros. Una de las primeras publicaciones de Atkinson fue una serie titulada Las Enseñanzas Arcanas, que comparte algunas similitudes superficiales con el Kybalion. El Kybalion explora 7 principios herméticos, mientras que las Enseñanzas Arcanas explora 7 leyes arcanas. El Kybalion afirma ser una elucidación de un antiguo texto hermético inédito del mismo nombre, mientras que las Enseñanzas Arcanas dicen explorar la sabiduría de un antiguo pergamino no publicado de aforismos ocultos. Ambos libros describen 3 grandes planos de la realidad, cada uno de los cuales se subdivide en 7 planos inferiores. Ambos libros describen 3 de los planos inferiores como llaves negras astrales, de manera similar a las teclas negras de un piano, y habitados por espíritus elementales. También ambos libros describen con gran detalle el proceso de la alquimia mental, siendo uno casi en total consonancia con el otro. Hay muchas otras similitudes, que conducen de forma natural a la pregunta de si las enseñanzas arcanas podrían haber sido el primer borrador de Atkinson para el material que posteriormente se convertiría en el Kybalion. Veremos también un análisis crítico sobre este manuscrito. El Kybalion es en realidad solo el comentario, interpretación o exégesis de un supuesto texto antiguo del mismo nombre que en realidad nunca cita en su totalidad. Los 3 iniciados solo dan pequeñas citas que pueden o no componer la totalidad de su supuesto texto de origen. Aunque el Kybalion reclama ser un texto hermético, en realidad es un producto muy moderno que si bien está influenciado por el hermetismo, se deriva del movimiento llamado Nuevo Pensamiento, desarrollado por Phineas King en 1854 y que se originó en la escena espiritual que existía entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en los Estados Unidos. De la multitud del Nuevo Pensamiento, se puede argumentar con fuerza que la verdadera identidad de uno de los 3 iniciados es William Walker Atkinson, también conocido como Yogi Ramacharaka, Swami Panchadasi, Magus Incognito, Theodore Sheldon, Theron Dumont y probablemente muchos otros seudónimos conocidos y desconocidos, quien ocupó un puesto de liderazgo honorario de la International New Thought Alliance, y quien fue un prolífico escritor de muchas obras, muchas de las cuales tienen superposiciones no triviales con el material del Kybalion. El ensayo de Nicholas Chappell, The Kybalion's New Clothes, profundiza sobre el origen del Kybalion y sobre las numerosas diferencias entre el Kybalion y la filosofía hermética real.
Como no es un texto estrictamente de tradición hermética tal como el Corpus Hermeticum o el Asclepios, se le ha criticado que puede llegar a causar confusión a los lectores acerca de la filosofía y las prácticas herméticas reales y legítimas, ya que según sus críticos, intenta presentar e identificar como hermetismo a las ideas del Kybalión cuando los dos son distintos. Esta identificación forzada pudo deberse al simple marketing, en un esfuerzo por enunciar ideas mucho más antiguas de lo que realmente son y así atraer la atención del público. Ya que se trata de un texto muy básico y sencillo de digerir, a menudo se le ha valorado más como un texto introductorio al ocultismo en general, y no al hermetismo profundo en sí. Su mayor debilidad o no, quizás sea que está centrado más en describir teóricamente una serie de verdades filosóficas que en explicar cómo aplicarlas en la práctica, quizás para que el lector descubra por sí mismo cómo hacerlo cuando sea el momento adecuado. Aunque como vemos no es un texto para ocultistas avanzados, sin ninguna duda es una de las obras más importantes como introducción y guía en el sendero espiritual. Por último citaremos los 7 principios herméticos del Kybalión. El que comprende estos perfectamente posee las claves mágicas, ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. 1. El principio de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Explica que el universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La comprensión de este principio hermético de mentalismo, habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Lo que pensamos determina nuestra realidad, somos exactamente nuestros pensamientos. 2. El principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Todo lo micro es fiel reflejo de lo macro. Encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos, en los varios estados del ser y de la vida. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia sobre ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible, se hace claro a nuestro entendimiento. Esto nos enseña que todo el universo es regido por los mismos principios. 3. El principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento y que nada permanece inmóvil. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la mente y aún del mismo espíritu, las cuales son el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo que es puro espíritu hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, en todo está su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Todo es dual y todo tiene dos polos. Este principio explica que en cada cosa se encuentran dos polaridades, dos aspectos, y que los opuestos son en realidad, los dos extremos de la misma cosa. Frío y calor son una misma cosa, temperatura, con una diferencia de diversos grados entre ambos. El bien y el mal, no son sino los polos de una misma y sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien aplicando inteligentemente el principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación.
Se entiende que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Siempre que haya una acción habrá una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo. Soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. Todo es causalidad. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. La generación se manifiesta en todo y siempre están en acción los principios masculino y femenino, no solo en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio que subsiste es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Este principio obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio de generación. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.